Y de todas las nominaciones, porque Archivos Enigma estaba en masculino, podcast del año, True Crime y el mejor de país. Ajá. Y ganamos mejor de país y fuimos finalistas de True Crime. Wow. De hecho, fíjate que ahorita para este mes de octubre hemos andado en búsqueda de alguien que cuente. O sea, ya no tenemos a Jorge Montenegro. No, ahora tiene Archivos Enigma. Pero nunca va a ser como Jorge Montenegro. Y dime, nadie que, o sea, no ha quedado así en el ámbito como el comercial, o sea, no ha quedado nadie con ese legado, así es que hay un buen nicho ahí, ¿verdad? Sí, por eso Sí. yo tuve la dicha de conocerlo a él, solo una vez en el mall. Ajá. Y era como, mi abuela ya lo conocía, entonces decía, mire, él es Jorge Montenegro, y yo quedé así porque yo solo lo leía. Y entonces era bien alto y todo, ¿verdad? Y yo leo sus libros, todos sus libros, y yo le quería hacer un montón de preguntas, ¿verdad? Entonces él solo se reía y dice, siga leyendo. ¿Qué pinta? Y ahí se fue. Esa fue la única vez que lo conocí. Ajá. Bueno. Eso nos lo contaste ahí. Así empezamos. No, yo creo que ya podemos empezar el podcast con esto. Nuestro gran invitado, Jean-Pierre Cruz. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias, un placer estar aquí en este podcast. Lo he estado haciendo mucho en redes y es muy interesante todo lo que están haciendo, entonces es un placer estar en este espacio. Gracias, qué bueno tenerte por acá. Sí, y qué bueno, y qué bueno que, bueno, les comento un poco, ¿verdad? Él es una de las personas que tiene unos podcasts bien interesantes. Muy interesantes, fuera de lo normal, que de esos podcasts que atrapan, porque la gente los escucha y son muy buenos. Y te llevan a usar la imaginación. Ajá, exacto, que eso es lo bonito. O sea, estuve escuchando algunos capítulos tuyos y como, ya casi. Muy buenos. Sos host del podcast Archivos Enigma y una vaina creativa. Una vaina creativa. ¿Hace cuánto empezaste con podcast? Pues fíjate que en el mundo de los podcasts, yo no sabía que estaba haciendo podcast porque inicialmente yo empecé como a entrevistar a actores de doblaje. Entonces yo tenía un proyecto que se llamaba Archivos Hakai de Dragon Ball, ¿verdad? Porque soy fanático de Dragon Ball. Entonces yo los entrevistaba solo por entrevistarlos y los subía a SoundCloud. Entonces después me di cuenta de lo que estaba haciendo era podcasting. Pero después ahí fue donde empecé como ya a formalizarlo con el proyecto Archivos Enigma, que inició en Unitec con el licenciado Maupina. Ahí me dejó una tareita. Yo no la quería hacer. Yo la quería hacer de DragonAll, pero él me dijo no. Esa tarea era, vos la querías hacer de Dragon Ball o de fútbol, ¿verdad? Sí. Que eran las líneas que conocías. Entonces, haga otra cosa. Entonces salió Archivos Enigma y ahora es este gran podcast. Ajá, wow, sí. Ya tenés 2019 entonces, inicié con Archivos Enigma. Tenés ya casi 3 años. Sí, 3 años, pucha. Bueno, ya. 3 años del podcast y el muchacho acaba de ganar un premio. Acaba de ganar un gran premio. Bueno, ya es la segunda vez que te nominan. Un gran premio. Sí. El año pasado estuviste nominado, ¿verdad? Sí, también en los Latin Podcast Awards. Es un certamen que lo hace Félix Montelara allá en Estados Unidos y es el único certamen como que nomina a los podcasts latinoamericanos, hispanohablantes. Entonces el año pasado fuimos como el primer podcast hondureño en ser nominado. Después vino De Veritate en ese mismo año, que de Claudio, que de hecho fue estudiante mío, ¿verdad? Cuando le estuve enseñando un poco de podcast y ahí hizo sus diferentes creaciones. Y este año estuvimos nominados Archivos Enigma, segunda vez, De Veritate y Storylab. Entonces ya más podcasts hondureños están siendo nominados, yendo a este concurso. Y de todas las nominaciones, porque Archivos Enigma estaba en masculino, podcast del año, True Crime y el mejor de país. Y ganamos mejor de país y fuimos finalistas de True Crime. Wow. ¿Quién ganó ese? Ese. Categorías.
ese no me acuerdo, pero fue un mexicano. Que salió de la nada ahí. Pero es muy bueno. Es que hay uno compite con productoras, por ejemplo, CNN mete su podcast. Eso es lo que te iba a decir, y la competencia me imagino que debe ser fuerte, porque o sea, hay países de peso como México, por ejemplo, México tiene Colombia, España, Argentina también. Sí. CNN mete su podcast también ahí a participar. Sí, hay uno que se llama CNN Zona Pop. Okay. Ya miro que varios años meten su podcast y unos días no ganan, otros sí. Y cómo califican los podcasts no es por voto de la gente. Es que mandan un jurado calificado que le mandan tu podcast o el episodio que uno manda. Mejor. El mejor, ¿verdad? Y ellos lo califican por producción, por edición, si el contenido está correcto de forma de la categoría y un montón de cosas. Y entonces todos dan su calificación y así hacen los ganadores, escogen los ganadores. No, vos ganaste con el duende, ¿verdad? Con el episodio del duende. El episodio del duende, de esos que enamoran a las niñas. Sí, lo estuvimos escuchando, está muy bueno. Tenés varias entrevistas con gente que les preguntás qué ondas con esas historias que supuestamente se les ha parecido, que ellos dicen que sí. ¿Cómo conseguís esas entrevistas? ¿Cómo lográs contactar a esa gente? Y más que todo saber qué a ellos les pasó, pues. Fíjate que muchas de las historias de las cápsulas Enigma, porque entre Archivos Enigma ese es como un nuevo espacio que hice que es más narrativo, lo otro es más como plática, como lo que estamos haciendo ahora. Ahí es preguntando y la verdad es que hay un montón de historias, entonces yo les digo, mándame tu historia en voice note o contámela o algo por el estilo, lo más detallado posible, entonces ya me cuentan la historia y ahí voy construyendo lo que ellos me contaron con elementos sonoros, cosas narrativas, después busco referencias de otros lados o entrevistas, por ejemplo, en el Sisimite creo que fue a un historiador que nos dijo de dónde venía el origen de eso, y la idea es que sea bien inmersivo como la experiencia o lo que te están contando, con clips de archivo, con audios, silencios y todo eso. Sí, escuché eso, de que alimenta bastante el audio con efectos misterios sonoros, efectos así de misterio y todo, o sea... Para que tu imaginación vuele ahí. Muy bueno, sí, de hecho, se los recomendamos, son muy buenas historias, como le comentaba a él al inicio, pucha, es increíble que ya no tenemos a un Jorge Montenegro, que es quien nos tenía acostumbrados a este tipo de historias y a contarnos de esta manera, quizás de la forma que lo está haciendo Jean-Pierre, lo está haciendo un poco más moderno, porque lo está llevando a una plataforma diferente, pero pues, o sea, está súper bien, está súper buena la historia. Y de hecho Jorge Montenegro, solo para datos, ¿verdad? Fue como la inspiración, una gran inspiración para que yo entrara como al mundo de los enigmas o cosas de leyendas, porque me acuerdo que era chiquito y mi abuelo y mi abuela siempre, como a las 7 de la noche creo que era, siempre ponían Jorge Montenegro, entonces yo estaba comiendo así y escuchaba las leyendas de Jorge Montenegro, entonces yo me lo imaginaba todo. Yo compré todos los libros de Jorge Montenegro, era gran fan de Jorge Montenegro. Y me acuerdo la vez que lo conocí, la única vez que lo conocí fue en el mall, yo no estaba preparado, mi abuela sí lo conocía, entonces mira, ahí va Jorge Montenegro, te lo voy a presentar, y yo que como, no puede ser Jorge Montenegro, entonces yo le quería hacer aquel montón de preguntas, y él me dice que siga leyendo los libros, pero que yo tengo muchos libros de él, siga leyendo, y escúchame. Entonces esa fue la única vez que yo pude como interactuar con él. Y sí, cuando salen noticias como no puede ser, que ya no está con nosotros, ¿verdad? Y eso fue en 2018, creo que fue que falleció. Y Archivos Enigma nace en 2019. Un año después. ¿A los cuántos años lo conociste? ¿Tenés foto con él, de seguro? No, fue en un mall rapidito, yo andaba con mi granita. No te tomaste foto. No pude tomarme foto. Eso hubiera sido histórica. Sí. Porque sí, si nos contás de que fue algo
bien inspirador. Ajá. Sí, exacto. Sí. Me acuerdo que antes salían unos como paquines en el periódico. Sí. Entonces hubo una edición que salió La Sucia, ¿verdad? Entonces me acuerdo bien, yo tenía, no sé, unos 12 años, algo por decirlo, de que el dibujo de La Sucia era súper feo, horrible. Entonces yo lo estaba pasando, lo vi y lo tiré así, ¿verdad? Y como, no puede ser que a una esa edad me daba miedo así, porque me lo imaginaba todo, ¿verdad? ¿Y vos tenés un equipo que trabaja con vos o vos editas todo, vos haces todo como con vos? Cuando inicié era todo yo. Era, y con mi compañero Darío, que ahorita este año él ha estado en pausa, ¿verdad? Por cosas de trabajo. Pero cuando iniciamos con Archivos Enigma, yo ya traía la idea del blog, yo lo aterricé todo, entonces ocupaba un compañero y ahí conocí a Darío. Y se lo presentamos a TVS Honduras, ¿verdad? Ahí empezaron, ¿verdad? Sí, ahí empezamos, fue una propuesta que les hicimos, pero también tenemos esto, y ahí empezamos. Porque eran en vivo, ¿verdad? Sí, eran todo en vivo, ¿verdad? Y ahí yo le editaba todo. Ahí era solo en vivo, ¿verdad? Entonces yo bajaba los videos, yo le editaba. La intro que escuchan de Archivos Enigma, eso fue como 2 meses que estuve pensando cómo editar eso y ahí salió. Las voces que escuchan, ese es un dato curioso que casi nunca digo del intro de Archivos Enigma porque es misterioso, ¿verdad? Cuando ustedes escuchan el intro de Archivos Enigma, las voces que están ahí, todos son amigos o gente conocida. Y si escuchan atentamente, al fondo se escucha una mujer contando números, como Number Station del juego de Call of Duty, Mason, What are the numbers, ¿verdad? Y está como contando 3, 5, 24. Entonces eso en la Guerra Fría era como un código para los espías, entonces yo lo puse ahí subliminalmente. Lo estoy codificando. Estás programando a los oyentes. Y de ahí todo me tocaba a mí, la parte de edición, publicación. Estuvimos un tiempo así y dijimos, ya no podemos, es mucho, es demasiado, ¿verdad? Entonces yo abrí una convocatoria en mi canal de Telegram y sorprendentemente me salió la gente que necesitaba. Iván Pérez, que es de Colombia, que ahora nos hace, él es un ilustrador súper buenísimo. Tiene unas portadas muy buenas. Él hace esas portadas. Entonces fue como, ya no voy a estar en Photoshop Illustrator haciendo eso, sino él las hace. Y él ha crecido bastante, ¿verdad? Y también la parte de edición con Gerson García, que yo le hago el esqueleto y él hace lo demás, ¿verdad? Porque él ya está metido ya en la parte de audio, entonces él nos ayuda mucho en eso. Como vos grabas el audio y él lo edita. Sí, yo grabo el audio, yo hago como la estructura o el esqueleto, por así decirlo. Por ejemplo, en un Cápsula Enigma yo consigo todo el material y él hace lo demás, ¿verdad? Él lo deja ya para publicar. Y de ahí tengo otro colaborador que es de Guatemala, se llama Ronnie, que él le encanta escribir, entonces publica en el blog de Archivos Enigma. Y algo que hicimos, que deberían de hacer todos los podcasters, es algo que les recomiendo, es que creen como un grupo de WhatsApp VIP. VIP, como el de Bad Bunny. Sí, un WhatsApp de VIP. Entonces lo que hicimos es que cada invitado que teníamos lo invitábamos al WhatsApp VIP. Entonces ahora tenemos una comunidad, pero de los invitados, de los que están súper metidos a rollo en las cosas Enigma. Entonces ellos publican cosas, ellos tienen la oportunidad como publicar en el blog, o si ocupamos de algún tema, los invitamos en el podcast. Entonces nos reunimos a veces, pero todos estamos hablando y compartiendo cosas en ese grupo VIP y todos han salido en el podcast. Entonces así vamos. Sí, y tenés, vi que tenés una entrevista ahí con John McAfee, yo no sé cómo es. McAfee, el creador del antivirus, el famoso antivirus. Esa historia es bien interesante porque eso lo consiguió mi compañero Darío. Como él le encanta la parte
de programación y todo, ¿verdad? Entonces un día él me dijo, hey, Jean-Pierre, fíjate que tengo un invitado ahí súper genial. Y yo como, ¿a quién vas a tener, verdad? Y es que, espérate a que me confirme. Y después, cuando ya me confirmó que era John McAfee, yo quedé como, el del antivirus, man. Sí, qué mentira. Entonces ya me enseñó todo. Y ese tiempo él estaba dando como entrevistas a podcasts y cosas así, porque andaba como en campaña, algo por el estilo. Ajá. ¿Campaña de qué? Es que él como que se quería tirar algo de Estados Unidos como... ¿De gobierno? Ajá, algo así. Político, ajá. Uh-huh. Entonces estaba dando como entrevistas y todo, y él en su Twitter, maneja mucho su Twitter, y Darío lo consiguió, estuvimos como 4 o 5 meses para que dijera que sí y agendar un día. Ya cuando lo agendamos, nosotros pensamos, lo vamos a tener 1 hora. No, solo como 20 minutos lo tuvimos. Entonces sí. tuvimos que darle las mejores preguntas y era un reto porque era en inglés. Era nuestro primer episodio en inglés. Pero ahí está, y después al año lo suicidaron. Como dicen él, lo suicidaron. De veras. Sí, es que él lo arrestaron en España. Entonces él siempre decía de que si lo encontraban muerto, de que decían que se había suicidado, era mentira, que lo habían matado. No sabía que había muerto ya. Y en España, supuestamente, en España dicen que se suicidó. Y aún no entregan el cuerpo. ¿Hace cuánto? Ya pasó 1 año más o menos. No entregan el cuerpo, entonces la esposa está como haciendo las firmas y todo para que entreguen el cuerpo. Entonces todo el mundo dice de que es pura mentira, de que como que él fingió su muerte o que lo mataron y por eso no quieren entregar su cuerpo. Hay un montón de teorías en la red, pero tuvimos la dicha de entrevistar a John McAfee, que nos contó muchas cosas. Es que fue bien controversial. Él hablaba bastante del espionaje, del espionaje que nos hacen a través de los celulares, de los televisores, estaba diciendo también. Qué increíble, no me imaginaba yo. De los celulares se imagina uno, pero del televisor, todo lo que tenga micrófono y cámara, me imagino, ¿verdad? Sí, de hecho el Snowden creo que fue el que estuvo en la NSA, que dijo que a todos nos espiaban por todos los dispositivos, y entonces lo desclasificó y entonces la NSA dijo, sí, es cierto, lo estamos espiando a todos, y fue un gran revuelo. Ajá. Sí. Ahí hacen la conexión de todo. Sí, ha estado... De esos temas ha habido bastante debate en realidad. Sí. Pero esos son los temas que en Archivos Enigma hablamos mucho. Siempre tratamos de buscar como personas que sepan del tema o estén muy metidas en el tema para dar otro punto de vista a lo que siempre conocemos, ¿verdad? Entonces investigamos. Creo que esa es la parte más difícil, la investigación de un tema. Y conversar de eso. ¿Y hasta dónde ha llegado tu nivel de curiosidad? ¿Qué ha sido así como lo más extremo en lo que te has metido? Cosas que te han sucedido, contanos un poquito. Es pregunta controversial, van a bajar el canal. Nos van a dar un strike en YouTube. No, creo que creo que fue cuando empezamos a investigar de la Deep Web. En un episodio teníamos que investigar los niveles de la Deep Web, cómo funcionaba, aquel montón de cosas, ¿verdad? Entonces cuando uno empezaba a investigar ese tipo de cosas, uno encontraba cosas muy, muy raras, que uno decía, no puede ser, uno no se tiene que meter ahí, ¿verdad? Porque hay cosas muy, muy extrañas. Entonces les voy a decir una, porque a ver si tienen, algunos no van a tener estómago, pero lo que habíamos encontrado y que lo que hablamos en el episodio, que de hecho a la gente le gustó, era de que dentro de la Deep Web habían encontrado, según la investigación, ¿verdad?, que habían encontrado como una enciclopedia, como un wiki, como un Wikipedia de cómo ser pedófilo. Huepucha. Okay. Entonces, y ahí empieza para abajo todo, ¿verdad? Sí, ajá. Y así, y eso, más que todo. Eso creo que ha sido lo más feito como que hemos investigado. Y
Me imagino que hubo varias cosas que ni siquiera dijeron, que vieron. Es que Sí, había muchas cosas que quedaron afuera, Ajá. ¿verdad? sí, hay muchas cosas oscuras. Ajá. Uy, hay de todo. Porque son reales. Sí, eso es lo que más miedo da, Sí. en realidad, porque es cierto lo que encontrás ahí. Y ese episodio fue más de discusión, ¿no? Como nosotros investigamos esto es lo que encontramos, esto es lo que hay, ¿verdad? Ujú. Cómo se divide. Entonces la gente cuando va a escuchar el episodio va a entender cómo es la Deep Web, cómo se divide y esa parte. De ahí no me he metido así como, aún no nos hemos metido como a casas embrujadas y cosas así. A mí no me gusta, mi amigo Darío sí. Entonces hay una controversia ahí. Pero vos sos miedoso o no sos miedoso? No, es que a mí no me gusta meterme a lo paranormal y cosas de ese tipo porque sé que sí existe, ¿verdad? Entonces no quiero abrir como puertas o cosas así. Entonces mejor solo sé Con que... respeto. Sí, con respeto. Guardando tu distancia. Sí, no, mi amigo Darío quiere ir allá a la penitenciaría, vamos a hacer de noche a las 12. Uy, ya quiere como Discovery, Sí, con cámaras infrarrojas. con la camarita, dice, estás aquí. Cazadores de Ajá. fantasmas. No, Sí, hombre. esas cosas no. Eso es mejor no jugar con Sí, Sí, mejor no. Eso definitivamente. va a quedar loquitos ahí. Sí, hombre. Como el de Indiana Jones, el de la calavera, la escena que dice, lo piqué. Ah. Porque quedó Ya loquito, estaba, ya estaba ajá. viendo. Bueno, decís que tenés un gran grupo que trabaja con vos. ¿Ustedes ya viven de esto? ¿O todavía no monetizan? La estrategia de Archivos Enigma aún no lo hemos monetizado como desearíamos, pero ha sido más de exposure, como que la gente conozca Archivos Enigma. ¿Cómo lo monetizo yo? Es que por medio de Archivos Enigma la gente sabe mi trabajo, entonces la gente me contacta para que los asesore en su podcast y Vos te dedicas a editar podcasts. Ajá, y editar podcasts, a producirles, Ajá. a cursos, asesorías y de esa forma. Esa es la forma como lo hemos estado monetizando en Archivos Enigma. ¿Y los demás que trabajan con vos, el ilustrador y todo eso, reciben un pago o también No. es posición también? Sí, es más posición. De hecho, la convocatoria cuando hablamos con los colaboradores, le dijimos que Archivos Enigma era como un hub creativo, ¿verdad? Entonces, de hecho está abierto para la gente que quiere colaborar porque sabemos de que muchos estudiantes dicen necesitan su portafolio, necesitan experiencia para poder trabajar. Eso es algo que piden a cada rato, ¿verdad? Entonces, Archivos Enigma es ese espacio donde ustedes pueden experimentar de acuerdo al podcast sus habilidades como de community manager, creación de contenido, edición, etcétera, ¿verdad? Escritura. Y nosotros le damos ese espacio, ellos tienen esa experiencia para unirlo a su currículum y así los dos ganamos y ya cuando se quieren salir solo nos dicen, pero ya es un win-win, pues. Sí, es como una especie de pasantía la que puede. Ajá, exacto. Está súper bueno ese modelo de trabajo, está muy colaborativo, en realidad está muy bien. Y a nuestro, bueno, a Iván le ha ayudado bastante a que más gente conozca sus artes. Entonces, él me ha dicho de que ahora me están contactando, de que quieren que les haga sus artes. Y de esa forma ha sido como esa colaboración también, pues. ¿Y ellos tienen su podcast? No, no trabajan en esa área. O sea, no, ellos no tienen podcast. Es más como yo soy bueno, por ejemplo, en ilustración. Ajá, y lo contratan para hacer ilustraciones. Ajá, hacemos esa colaboración. Otra persona es buena editando, quiero mejorar mi habilidad en edición. Bueno, aquí está la plataforma, ¿verdad? Hay mucho. De hecho, hay demasiado para editarte. Redes sociales. Y si no saben algo, entonces yo hago como pequeñas clases y les enseño cómo se hace, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Ronnie no sabía cómo publicar en blog, en Wix. Entonces yo le enseñé cómo trabajamos en Wix, cómo hacemos el blog, cómo se estructura, cómo se sube. Fue como un mini masterclass. Entonces ahora él ya sabe, él ya lo puede implementar y lo hace en nuestra página también. Ah, cool. Es como conocimiento, habilidades, win-win, y así vamos. Te ayudan también a vos. También nace OnTuPod, que sí. Y que esta es básicamente una plataforma donde
es como una red de podcaster, ¿sí? Algo así. Sí. Entonces, ¿cuándo se te ocurre la idea de eso, de unir a todo este, digámoslo así, gremio, ¿verdad? A los podcasters. Ajá, a los porque nuevos. ya prácticamente por ahí va la cosa, ¿verdad? Sí, de hecho, la idea surge porque no conocía a otros podcasters. Entonces, lo que hicimos fue, bueno, tenía amigos cercanos que tenían ciertos podcasts, ¿verdad? Como Ernie Lacayo, que ahorita ya le dio pausa, ¿verdad? Que tenía un podcast al aire. También estaban los de Entre Copas. Entonces, yo los llamé, hicimos como un grupito y a otras personas más. Entonces ellos ya conocían otros podcasters. Ya no soy el único en este mundo. Tengo a Jean-Pierre, tengo al otro, hagamos colaboraciones. Entonces todo nació en un grupo de WhatsApp. Y ahí dije, no, esto voy a seguir la idea de Cuba Pod, que era la comunidad de podcasters de Cuba. Ellos tenían una plataforma súper genial y todo. Entonces yo hablé con el creador de allá y me dijo cómo podría crear esa comunidad. Y así hicimos OnDoPod, que es la comunidad de podcasters. Entonces los reunimos. La idea, en ese proyecto ahí sí estoy yo solito, ¿verdad? Si quieren ayudar, escríbanme en OnDoPod. Pero la idea es educar, ¿verdad? A los podcasters que no dejen el podcast, cómo pueden mejorar estrategias, crear pequeños eventos como lo que hicimos para el Día del Podcaster Hondureño, para que más personas sepan de los podcasts hondureños, contactarlos con gente de afuera también para que hagan colaboraciones. Tenemos la newsletter también, donde hacemos como noticias y todo, pero la idea es de que sea una comunidad, ¿verdad? Que todos se ayuden, que hagan colaboraciones, que crezcamos. Y ahorita estamos también pensando crear una parte como un estudio donde también vamos a ofrecer servicios dentro de podcast. De podcast, si quieren editar o cosas del estilo. Pero ese es un proceso que vamos, bueno, que voy. Que vas creciendo. Vamos como que no tuviera... Como tenés un montón de equipo atrás tuyo. Hay que pensar así un día. Claro. Así es, tiene que ser en grande. Sí. ¿Dónde creciste? Contanos un poquito de vos, de tu trasfondo. Ya hablamos bastante de tu área de trabajo. Bueno, solo una pregunta más de ese. ¿Vivís de esto o tenés un trabajo formal? Sí, tengo un trabajo formal. Ok. Tengo un trabajo formal y mis otras ganancias en la parte personal, que es de podcast y todo. Ajá. Ok. Entonces ahora hablarnos un poquito de vos, de cómo creciste. Sos de aquí de Tegucigalpa. Tu papá es Arnold Cruz, un gran futbolista. Contanos un poquito de eso. ¿Cómo fue tu infancia en general? Bien futbolera. En el estadio. Sí, pero no nos ha contado, aparte de que por qué no se dedicó al fútbol. Sí, es futbolero, ¿verdad? Es una historia interesante. Pero yo nací en México, en México, Toluca. Porque mi papá jugaba en Toluca en ese tiempo, entonces yo nací allá. A los 40 días ya estaba como mascota en el estadio. Pero tus dos papás son de acá, ¿verdad? Sí. Yo solo nací allá. De ahí toda mi vida he vivido aquí en Honduras. Y sí, toda mi vida ha sido llena de fútbol, ¿verdad? Porque mi papá jugaba fútbol, entonces yo viajaba a México o a El Salvador. Estuve en Costa Rica o Argentina porque él jugaba en esos equipos. Entonces, como era su único hijo, entonces yo tenía que andar con él y con mi mamá. De ahí en la escuela es algo chistoso porque yo estaba en la escuela Aldebarán. Entonces, hasta que me pasé a la Elbel, supe que era el estudio porque solo jugaba fútbol, ¿verdad? Ya en la Elbel me aterrizaron, no, es que tengo que estudiar y pasar las clases, era un poco más difícil. Y así fue, de estudios y jugando fútbol. Mi infancia, bueno, mi deseo, lo que yo más quería en ese tiempo era ser jugador de fútbol. Entonces yo estudiaba y jugaba fútbol después de la escuela y hacía mis tareas y todo. Entonces el acuerdo con mi mamá era de que si yo quería ser jugador de fútbol, porque ella sabía cómo era el mundo del fútbol, ¿verdad? Pero ella quería que sacara una carrera y todo. Entonces, vos puedes hacer lo que vos quieras, pero te tienes que graduarte, ¿verdad? Y eso es lo que yo quiero.
Entonces... Que antes no se acostumbraba mucho a eso. Ajá, exacto. Sí. Y era mucha la pasión que yo tenía, entonces salí de la escuela y llegué a Unitec. Y ahí abrieron una beca deportiva, entonces fui el primer becado de fútbol en Unitec. Ah, ok. Entonces yo me levantaba a las 5 de la mañana, los 4 años que estuve ahí, 5 de la mañana, hacía todas mis clases y después en la tarde tenía que entrenar todos los días, porque esas eran como las horas que uno pagaba. Okay. Y después tenía que ir a la casa. No, ¿y cuándo jugabas? Los sábados. Ah, ok. Sí, los sábados. Y después me iba a la casa y llegaba a las 7 de la noche. Entonces, hacer tareas. Hacer tareas o estudiar. Y me dormía como a las 11:30. Y así era todo el horario. Pero a todo esto había una exigencia por parte de tu papá para que llegaras a tener... A seguir sus pasos. Ajá, seguir sus pasos. Una exigencia no lo diría. Pero él sí... Un deseo. No te sabría decir un deseo porque no fue como que yo deseo que vos seas jugador de fútbol. Nunca me lo dijo así directo. Pero nunca te dijo, tenés que ser. No, si no te heredo. No, nunca me presionó en esa parte. Okay. Entonces, ¿era porque te gustaba? Sí, era porque me gustaba, porque yo era bueno, porque lo hacía bien. Entonces, él me asesoraba o iba a ver mis partidos y me decía, mira, hiciste tantos malos pases y todo, y tienes que mejorar en esto. Entonces ahí entrenaba mucho. Y mi mamá era como vas con las clases. Tienes que estudiar porque es casi esta nota. No, tienes que ser mejor. Y becado tenías que sacar buenas notas. Sí. Entonces era una exigencia muy fuerte en la universidad. Pero lo agradezco bastante porque eso me formó como persona también. Ya una vez cuando salgo de la universidad, voy a una práctica profesional en Televicentro, ¿verdad? Entonces yo era productor de deportes y me dicen, ¿quieres el trabajo? ¿verdad? Y en mi mente yo quiero ser jugador de fútbol, voy a jugar en el Atlético de Madrid y yo soñando así, ¿verdad? Estaba aspirando a alto. Sí, estaba aspirando demasiado alto, porque yo sabía que yo lo podía lograr. Entonces yo le dije que muchas gracias, que no, porque iba a jugar fútbol, entonces me quedaron viendo. De hecho, en la terna yo dije eso y todo el mundo me quedó viendo así, bueno. No entendían qué es lo que pasaba en mi mente. Sí. Y me fui a jugar al que ahora es el registro, bueno, en ese tiempo el registro, ahora es Real Teus. Que se cambió el nombre, entonces estaba en segunda. Entonces yo estaba jugando ahí. ¿De aquí de Tegucigalpa? Sí, el Real de Minas. Sí, el Real de Minas antes era el registro. Entonces en segunda división yo estaba jugando ahí y tenía un trabajo por hora. Y llegó un punto donde el ambiente de ese lugar no era como me lo esperaba. Entonces era como muy, muy tóxico. Me hicieron mucho de envidia. Sí, porque era el hijo de Arnold Cruz, porque era graduado, porque sabía 3 idiomas, porque yo sentía eso, ¿verdad? Pero vos lo sentías que era con vos. Sí, yo lo sentía personal, así. Y lo miré que era lo miré que fue personal cuando una vez, vos sabes que en el equipo de fútbol hacen la convocatoria, ¿verdad? Entonces son los 18 jugadores. Entonces esos 18 jugadores no me llaman, ¿verdad? Porque yo sabía que no iba a entrar, ¿verdad? Entonces, el partido del siguiente día, y en la noche me dicen, o en la mañana creo que fue, me dicen, no, es que hubo un error, Jean-Pierre, vení, que sí estás convocado entre los 18. Y yo, ay, pucha, qué pinta. Entonces fui al Birichichi y todo, y entramos al camerino, y ya me dieron el uniforme y todo, y ya me estaba cambiando. Y entra uno de los directivos con otro jugador, y dice, no, Jean-Pierre, enfrente de todo el mundo, quítate el uniforme, dáselo a él. No, hombre. Y yo me tragué así como toda la ira, como que me vieron la cara de tonto, así, entonces, no, aquí no es. Aquí no es. Y tenía ese conflicto, ¿verdad? Tenía ese conflicto de lo que yo amaba, que era el fútbol, y lo que era mejor para mí. Entonces yo en ese tiempo estaba en un grupo cristiano que se llamaba MCU, bueno, se llama MCU, que me ayudó bastante en la universidad. Entonces, en un grupo de oración, yo le pedí a Dios como, ¿qué debo de hacer, verdad?
Este lugar yo lo amo, solo me pagan 1,000 lempiras, por cierto, como 1,200 lempiras ahí al mes. Sí, ajá, huepucha. Entonces yo decía, yo sé que estoy para cosas más grandes, pero eso es lo que yo más amo. ¿Qué es lo que debo de hacer? Entonces yo estaba llorando así, orando y todo, y me acuerdo que 3 compañeros dicen, yo tengo un sentir, ¿verdad? Y abrieron la Biblia, ¿verdad? Yo en mi mente yo estaba diciendo que me daban respuesta, que me hablara de cualquier forma, ¿verdad? Y sorprendentemente esas 3 personas leyeron, ahorita no me acuerdo como los versículos, ¿verdad? Pero era como, tus planes no son tuyos, sino sigue los míos, algo así. Entonces fue como, fue como que me respondió en ese momento. Y después otra persona dijo, entrégame lo mejor y te daré más, algo así. No me acuerdo, es el contexto, no me acuerdo el versículo. Si la gente lo sabe, escríbanlo ahí en los comentarios. Y el otro era como, el otro no me acuerdo, pero yo sentí como que yo era Abel y que tenía que entregarle lo mejor a Dios, o lo que más amaba, para algo mejor. Entonces en ese momento era el fútbol. Entonces ahí dije, aunque yo lo ame, aunque soy muy bueno y todo, entonces hice caso y le entregué el fútbol a Dios. Entonces ahí renuncié al fútbol. Mi papá se sorprendió, mi mamá era como, sí, ya no vas a ver fútbol, porque ella ya había vivido ese mundo del fútbol y ella sabía las dificultades y ella no quería que volviera a pasar lo mismo que vivió mi papá o algo por el estilo, ¿verdad? Sí, tu papá debe tener una gran historia. Uy, tiene demasiada historia. Sí. Ahí se la va a contar. Ajá. Sí. Entonces, curiosamente, cuando yo me retiro, pasan ciertos meses y hay como un conflicto ahí en el equipo, y después entra pandemia. Entonces, y en pandemia se para todo, ¿verdad? Entonces yo ya estaba en un mejor trabajo, ¿verdad? Yo ya estaba bien, ya estaba en un lugar bien, ejerciendo mi profesión de comunicación y publicidad. Entonces ahí dije, como que Dios me dijo, está correcto lo que hiciste. Vas al lugar correcto. Sí, como, mira, te evitaste todo este relajo, estás donde yo quiero que esté, ¿verdad? Y después pasa el tiempo, ¿verdad? Y después yo voy creciendo y después me voy dando cuenta de que sí hice una buena decisión. Pues yo puedo jugar fútbol en Las Potras, si me quieren invitar ahí escriban. Pero ahora, hace poco ganamos los Latin Podcast Awards, cosa que nunca en la mente pensé, ¿verdad? Encontraste otra vocación. Sí, algo que me apasiona igual que el fútbol, ¿verdad? Y jamás en mi mente dije como el podcast y enigmas y cosas así, nunca en mi mente. Sí. O ayudar a las personas y marca personal y cosas así. Entonces, como dicen, Dios... como dicen, es la frase, Dios obra de misteriosas formas. Sí. Entonces, esa es la historia de cómo, porque Jean-Pierre no está en la Juventus. Porque no está en la H. Pues ya no hubiera llevado al mundial. Sí. Sí, lo que pasa es que hay bastante argolla, hay bastantes cosas ahí en el área. Sí, así dicen. Y es bien difícil en realidad. No solo de jugadores, de los directivos en general son los... O sea, hay muchos secretos ahí que solo entre jugadores directivos se saben, que nunca habían salido a la luz. Sí, así es, sí. O sea, Rosa nos contaba, ¿verdad? Cuando la entrevistamos, o sea, que ella también, o sea, muchas cosas no le cuadraban ahí. Y lo que sufrió además por ser mujer. Lo que sufrió o sea, también eso es otra cosa que también afecta. Sí, hay muchas cosas. Ustedes, como dicen, buscan y encontrarás. Y hay muchas cosas de historias súper rarísimas. Uno dice como, ahora todo tiene sentido de por qué está ahí. Sí. Pero están como top secret. Bueno, pero ya ves, valió la pena. Muchas veces las cosas pasan por algo. Sí. Claro que sí. Y ya ves, o sea, al final, pues, hoy estás aquí, sentado, charlando con nosotros. Sí, imagínense. Sí, qué pinta. Es como de película, como tienes la pastilla roja o la pastilla azul. ¿Cuál quieres? Entonces, como... Un giro dio tu vida en realidad, sí, qué pinta.
¿Cuántos años tenés? 26. Sí. Está joven todavía. Todavía podés ir a la Juve. Como director deportivo. Director técnico. Gana más pisto que los jugadores. Sí, hombre. Y se matan Bueno, menos. que algunos. Y se matan Bueno, menos. Jean-Pierre, te queremos agradecer mucho por habernos acompañado con un pequeño detalle. Nuestra taza insignia. Ahí está la tacita. Va a estar al lado de la taza de Archivos Enigma. Sí, ahí para que te tomes tu cafecito, Sí, tu tecito. Más que me gusta el café con galletitas con mantequilla y todo eso. Hay un proceso ahí. Qué rico. Claro, sí. No, les agradezco bastante. Creo que es primera vez que cuento así abiertamente lo de por qué no fui jugador de fútbol, ¿verdad? Ajá. Y entre otras cosas. Y uno espero que a alguien les haya gustado la historia, ¿verdad? Porque muchas veces en la vida uno tiene que hacer decisiones. La vida es de decisiones. Entonces uno tiene que saber tomarlas, saber tomar esas oportunidades y siempre ir hacia adelante. Creo que eso me ha dejado mucho el fútbol. Es como no rendirse, siempre dar lo mejor de uno, ser disciplinado. Y eso ayuda mucho en todos los proyectos, en todo lo que ustedes hagan. Y tener paciencia muchas veces. Muchas veces emprendedores o podcasters dicen, quiero ya ser millonario o quiero ya tener tantos clientes o tantos escuchas y ser súper viral y cosas así. No, todo tiene su tiempo. Y el que sabe usar su paciencia puede tener muchas cosas grandes. Qué bonito. Ya lo Ahí escucharon. está el consejo de Buen Jean-Pierre. consejo. Y sobre todo, pues como lo decimos, o sea, muchas veces, y es bonito escuchar palabras como las que acaba de decir él, o sea, de que normalmente escuchar a la juventud es bueno. Sí. Sí, entonces, o sea, hay mucha gente que no cree en los jóvenes, pero... Se reaviva la llama. Ajá, exacto, Sí. pero sí hay mucha gente muchos jóvenes con talento. Claro, Y aquí sí. hemos tenido muchos de ellos, por ejemplo, y Sí, nos han dejado una gran enseñanza. como esta. Como- Muchas gracias. Como la del día de hoy. Sí. Gracias, Jean-Pierre, por venir, por aceptar la invitación y por contarnos tu historia. Sí, agradecemos mucho tu confianza, agradecemos mucho por habernos acompañado, Jean-Pierre. Un gusto, realmente. Sí. ¿No? Siempre es un placer y cualquier otra colaboración, de repente ahí van a ser en Archivos Enigma, podemos hacer una colaboración ahí para contar historias enigmáticas. Sería Sí. bueno. Y, Sí. y muchas gracias. Gracias a vos y gracias a todos los que vieron o escucharon este episodio. Suscríbanse, denle like, compártanlo para que este proyecto también siga creciendo. Y bueno, coméntenos ahí qué les pareció la historia de Jean-Pierre. Así es. Y ya saben, nos veremos el próximo sabadito. Vamos a estar con programa, vamos a tener nuevos invitados y dejen sus comentarios. Ahí está la caja con comentarios. Cuéntenos ahí qué les pareció la historia. Vayan al Spotify. En Spotify. Spotify. En Spotify estás. Ajá. Sí, Archivos Enigma en casi todos lados, o pueden visitar archivosenigma.com, que es nuestra página web donde ahí están los podcasts, blogs, redes sociales, también YouTube, Spotify, Telegram, Discord, TikTok, Reddit, Todo. todos lados. Y ahí está, y disfruten de las buenas historias que él tiene. Por ahora, pues, estamos aquí en Workbox y los invitamos para que vengan, si quieren hacer coworking, si quieren trabajar tranquilamente, pues aquí los invitamos. Por ahí están las redes sociales de ellos para que los visiten. Sí. Y muchas gracias Gracias. por habernos acompañado. Gracias, Jean-Pierre. Un gusto. Nos vemos. Saludos. Bye. Bye.